bendiciones para todos. Qué grande es el Señor. Maravilloso grupo de alabanza. De verdad, estos chicos nos llevan a la presencia de Dios con esas canciones que exaltan y glorifican el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aún tienes oportunidad de compartir con tus familiares y amigos esta palabra. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que está en casa, hoy iniciamos una nueva serie. Cada mes nos preparamos para traer una palabra de acuerdo a cómo el Espíritu del Señor nos va dirigiendo, nos va guiando. Y de verdad que este tema surgió una de esas madrugadas cuando mi esposa estaba orando y yo estaba allí al lado y escuché en mi sueño mientras ella oraba al lado de la cama y leía el Salmo 41 y lo leía y leía esa parte y reclamaba esa promesa, y eso se metió en mi espíritu, en mi mente y en mi corazón, y de inmediato pude percibir que era la palabra de Dios para el mes de mayo. Y por eso he creado 5 aprendizajes durante este mes en relación a esta serie. Y esos 5 aprendizajes usted debe matricularse, no se puede perder ni uno. Están cargados de vida, de poder. Y la serie se llama Las bendiciones de ayudar a los pobres. Por favor, escríbalo en el chat. Las bendiciones de ayudar a los pobres. Como mayo tiene 5 domingos, voy a dar 5 aprendizajes. Y hoy comienzo con el primer aprendizaje. Y está en el Salmos capítulo 41. Abra su Biblia. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos. Y allí dice la Biblia, el título de la serie es Las bendiciones de ayudar a los pobres. Y el aprendizaje que tengo para hoy tiene por tema la bienaventuranza de pensar en el pobre. Repítalo. La bienaventuranza de pensar en el pobre. Dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Salmos 41, versículo 1 al 3. He leído la Nueva Biblia de las Américas. Texto muy lindo de la Escritura. Dios añada bendición a su palabra. El tema de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón es la bienaventuranza de pensar en el pobre. A veces podemos creer que ayudar a los pobres es una obra pasajera o esporádica, pero la palabra del Señor nos dice que el ayudar a los pobres debe ser una actividad constante en nuestras vidas. Y en este Salmo capítulo 41, desde el versículo 1 al versículo 3, nos asegura que el pensar en los pobres es una forma de recibir bendiciones de Dios. Además, este salmo nos dice que ser generoso tiene una recompensa, y el luchar por la causa de los más necesitados hace de tu vida tal cual lo dice la palabra en el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Al parecer, cuando David hizo esta oración,
está en un lecho de enfermo, abandonado, atribulado, burlado, traicionado. Así está el que hace esta oración, esperando a ser consolado en su día malo. Aún así, aún estando David en ese estado, él se goza del cuidado personal que Dios muestra hacia él y reconoce la compasión divina para con él. Y según dijo el salmista David en este cántico, nuestro Dios, tierno y amante, el cuidado de Dios está presto para los que piensan al pobre. En la unidad de cuidados intensivos de la vida, cuando tú has pensado en el pobre, eso vale. Además, David en este salmo manifiesta 5 áreas de tu vida que serán bendecidas si tú has mostrado ser generoso con los necesitados. Es por eso que cuando David con este canto quiere despejar la compasión humana y a la vez muestra las formas en que Dios bendice a los que son compasivos y generosos con los pobres. Es así como en su agonía de muerte echó mano de la promesa de Dios en los versículos 1 y 3. La palabra pobre, para entrar en contexto en este salmo de David, tiene que ver con pobre en salud, débil, enfermo, afligido, necesitado, una persona bajo, humilde, que pertenece a la clase social más baja. También puede referirse a la persona cuya condición externa la convierte en pobre. El pobre es una persona afligida o deprimido. El ser pobre no es un crimen, ni tampoco indica falta de fe, como lo evidencia el testimonio de muchos héroes de la fe, pero que a pesar de su estado mantuvieron una fe creciente en Dios. Debemos saber que en la Biblia Dios se preocupa por los débiles, por los enfermos, por los pobres, ya sea en cuerpo, en su mente o en su economía. Dios se preocupa por ellos, porque en otro salmo correlacionado con el Salmo 41 dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los pobres. Él lo toma a su cargo, el derecho de los pobres. Hay un mal que se llama aporofobia. Escríbalo: aporofobia. ¿Qué es aporofobia? La aporofobia es el rechazo al pobre. Es estar en contra de las personas pobres, de las personas desamparadas, que puede ir desde la invisibilización o también tiene que ver con el rechazo hasta el crimen de odio. Pero nosotros, como cristianos, somos llamados a pensar en el pobre. Ahora, cuando David en el Salmo 41 está pasando su propia enfermedad, ¿saben lo que él hace en ese lecho? Acude a las promesas, recordándole a Dios que él había tenido consideración con los pobres y había procurado que fuesen aliviados, y por tanto ahora él estaba seguro de que Dios, conforme a sus promesas, había de fortalecerle y confortarle en su enfermedad. Veamos entonces las 5 bendiciones que David proclama como bienaventuranza del que piensa en el pobre. Busque dónde anotar, porque esto le va a revolucionar su mente, su pensamiento, su corazón. Le voy a dar 5 bendiciones que tiene la persona bienaventurada que piensa en el pobre. Número 1,
El que piensa en el pobre será librado del mal. Dígalo conmigo. El que piensa en el pobre será librado del mal. El Salmo 41, versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. ¿Qué es ese día malo? El día malo puede tener muchos nombres. Puede llamarse problemas, crisis, sufrimiento, pérdidas, traiciones, enfermedades, fraudes, desempleo. El día malo viene en diferentes matices. Debes estar preparado, lleno de palabra, lleno de oración. Pero una de las maneras para enfrentar el día malo es que tú en la vida hayas tenido compasión de los pobres y de los necesitados. En una ocasión, David dijo que el día malo era como un valle de sombra de muerte, como el que estamos viviendo hoy en día. Un valle de sombra de muerte, donde la muerte está en la esquina, cercana, donde escuchamos que muchas personas, allegados, familiares, han muerto a causa de este valle de sombra de muerte que está pasando la humanidad entera. Pero David pudo decir en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El que ha ayudado al pobre, al débil, al enfermo, cuando pase por ese valle de sombra de muerte, puede apelar con confianza al Dios que es fiador de los pobres. Nosotros tenemos el derecho de pedirle a Dios que nos libre de todas las circunstancias difíciles de nuestro día a día, de este valle de sombra de muerte, del COVID-19. Si no fuera nuestro derecho, Jesús no lo habría hecho. En una ocasión Jesús estaba pasando por su día malo, y Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22, 42. Si Jesús mostró ese interés por orar, y oró, y le pidió a Dios, y aún nos enseñó a pedirlo a nosotros, ¿por qué no le pedimos a diario que nos libre del día malo? No somos lo suficientemente fuertes para enfrentar los peligros de la vida solo. Por eso Jesús, en el ejemplo de oración, pronuncia una frase que a veces nosotros pasamos por alto. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: mas líbranos del mal? Ese mal viene en el día malo. Del mismo modo que deberíamos pedir el pan de cada día, debemos pedir que Dios nos libre del día malo. Pero esta petición será con mayor fuerza, con mayor poder, si usted ha pensado en el necesitado, en el pobre. Si usted ha ayudado, ha defendido la causa del necesitado, usted está asegurando que Dios lo libre en el día malo. La promesa dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Si usted, mi amigo, mi hermano, mi familia, es de los que piensa en los necesitados para suplirle, le das al sediento, al hambriento, vistes al desnudo, cooperas con el que no tiene más que pesares, usted está abonando para cuando venga tu día malo, usted sea librado. Muchas personas están pasando días malos, terribles durante estos días, pero ellos en su abundancia nunca se acordaron del hambriento, del necesitado, y hoy no saben qué hacer.
Piden a Dios, pero no tienen respuesta. Claman, pero no ven bendición. ¿Sabes por qué? Porque nunca se acordaron del necesitado. Pero si usted, escúcheme, aparta su vista, si usted cambia de carril y de todo lo que ganas no sacas para ayudar al menesteroso, al necesitado, al hambriento, usted, cuando tenga su día malo, va a tener dificultades. Se va a ver en apuros. Usted sabe por qué muchos cristianos no salen de su día malo de pobreza. ¿Sabes por qué muchos creyentes y muchas personas no salen de sus vituperios, de su escasez, de su necesidad, y siempre están alcanzados y la pobreza está que los alcanza y están en necesidad de aflicción? Porque ellos cuando tienen su dinero, cuando ganan su recurso, no se acuerdan del que pasa hambre, del que no tiene nada que comer, porque se han olvidado de los más necesitados que ellos. Quiero decirle, en nuestra comunidad de fe, todo este mes de mayo está abierto el ministerio de ayuda de la iglesia, Alimento Cosecha, para que usted lleve mercados, lleve alimento, lleve dinero, porque vamos a doblegar nuestros esfuerzos como iglesia, empezando con todos los líderes de nuestra iglesia, con la gente que trabaja con nosotros, con el staff de la iglesia. Todos nos vamos a volcar a llevar de nosotros para bendecir a familia. Y vamos a ver, si usted quiere unirse, usted está a la distancia, está en otro país, está en otro lugar, y usted quiere cooperar y para que esta promesa lo alcance. Esta rama de la piedad tiene promesa de vida, incluso durante el paso por este mundo, y suele ser recompensado con bendiciones temporales. Recuerde el primer paso, la bienaventuranza del hombre que piensa en el pobre, en el día malo será guardado. El mes pasado nosotros tenemos bajo nuestra supervisoría, bajo nuestra atención, a cerca de 600 familias, a las cuales cada mes, desde el año pasado que comenzó la pandemia, hemos puesto comida en su mesa como iglesia, a través de nuestro equipo que ha estado trabajando. Pero este mes vamos a necesitar mucha más ayuda. El día malo le librará al Señor. En el día malo, yo hice una oración en estos días, porque uno de nuestros miembros que ha estado muy nuevo asistiendo a nuestra iglesia, él un día llegó y alguien se presentó cuando estábamos repartiendo mercado y llevó unas cajas de aceite, 10 litros eran esas cajas. Y yo pregunté quién es, no, un vecino, y él llevó unas cajas. Yo supe que él estuvo malo y que él estaba enfermo de COVID y que estaba en cuidados intensivos. Yo doblé mis rodillas, oré al Señor y reclamé la promesa de Dios sobre él y le dije: Padre, nuestro vecino Barranco, él ha mostrado y ha pensado en los pobres. Mira todo lo que él ha traído para los necesitados. Yo te pido ahora que esta promesa del Salmo 41 se cumpla sobre él. Y oré por él. Y oré allí y clamé. Y la respuesta de Dios se ha hecho sentir. Lo tendremos de vuelta. Porque el que piensa en el pobre, en el día malo, el Señor lo librará. Dale un aplauso allá en casa. Lo segundo que quiero decirle como bendición de Dios, la bienaventuranza de que piense en el pobre. El que piense en el pobre, el Señor le protegerá y lo mantendrá con vida. En este tiempo donde hay tanta muerte, donde la muerte está paseándose por el mundo, el Salmo 41 debe ser un bastión para ponerlo por obra. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, dice el Salmo 41, y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Sabes lo que dice el Salmo 41? En el versículo 2, en la primera parte, dice: Jehová lo guardará y le dará vida. David está hablando de algo vivido por él, de una experiencia salvadora de parte de Dios. Cuando él fue protegido, Dios lo protegió
cuando su propio hijo Absalón quería derribarlo y hasta matarlo. Pero Dios le guardó la vida a David, porque David pensaba en el pobre. ¿Sabes? Dios, al que piensa en el pobre, le preservará del mal, le reavivará. Cuando haya caído en algún problema, Dios le preserva la vida, lo cuida, lo guarda. Es mejor pensar en el pobre para cuando yo tenga mi propio problema, Dios piense en mí. Amados amigos, hermanos, la buena voluntad de un Dios que nos ama y nos cuida es suficiente para tenernos a salvo de los que nos odian, sean hombres, demonios o espíritu. La buena voluntad de Dios es suficiente para guardarnos, para protegernos. Esta buena voluntad nos da la seguridad de que nosotros podemos confiar en Dios si hemos tenido consideración de los débiles, de los pobres, de los enfermos, de los desposeídos. Si has procurado ayudarle, Jehová lo guardará y te dará vida. Salmo 41, la primera parte del versículo 2. Esa promesa, Jehová lo guardará y le dará vida, está vigente. No para todo el mundo, para los que ayudan a los débiles, al pobre de cuerpo, al pobre de mente, al pobre de economía, para que le da de beber al sediento. Usted, mi amigo, agárrese de esta promesa. Métase la mano al bolsillo este mes. Vamos a ayudar más. Compre para usted, pero compre algo para bendecirlo. Lleve alimentos cosecha. Las puertas de la iglesia el mes de mayo estarán abiertas para toda nuestra gente, para los amigos que están allá. Y dice: yo, pastor, quiero empezar a pensar en el pobre. Todo me lo he estado comiendo para mí y para mi casa. Yo de lo poco que tengo puedo colaborar, puedo dar, puedo despojarme. La tercera cosa que les quiero decir como bendición para el que piensa en el pobre es: el que piensa en el pobre será bienaventurado sobre la tierra. ¿Quiere usted ser una persona bienaventurada? El versículo 2 del capítulo 41 del Salmo dice: y será bienaventurado sobre la tierra. El que piensa en el pobre será bienaventurado sobre la tierra. El verbo ser bienaventurado es de la misma raíz del hebreo que la descripción exclamatoria: bienaventurado el que piensa en el pobre, del versículo 1. Oye, el que piensa en el pobre encuentra la verdadera felicidad. La palabra bienaventurado significa literalmente feliz, afortunado, dichoso. Se refiere aquí al bienestar divinamente concedido que solo pertenece al creyente. El camino a la verdadera felicidad, hermano y amigos, está en dar. Cuanto menos des, más triste es tu vida, más difícil es tu vida. La felicidad está en dar más que en recibir. Ahí está la felicidad. Está en dar más que en recibir. De hecho, la misma palabra felicidad etimológicamente proviene del latín felicita. Felicita viene de felicitas, y este a su vez procede del adjetivo felis, que en origen significa fértil, fecundo, productivo, y va ligado a un sufijo que es da, de cualidad, situación. Al descomponer naturalmente dice felicidad, felicidad. Si tú quieres tener felicidad, tú tienes que dar. Si das, ¿eres feliz? La felicidad está más en dar que en recibir. Pablo, el apóstol, aconsejó un día a sus discípulos sobre este asunto de ayudar a los pobres y cómo
bendice a quien lo hace. Y Pablo tomó unas palabras del Señor y dijo: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que no tienen. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da. Dios bendice más al que da que al que recibe. Tú tienes que ser de los que da. Si quieres ser un bienaventurado sobre la tierra, tienes que comenzar hoy a ayudar más a los que padecen en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país. ¿Cuántos de ustedes se unen conmigo este mes? ¿Cuántos de ustedes pueden poner su mano en su cartera, en su bolso, en su arca y llevar al Ministerio Carisma para la Cosecha? Haga una compra, haga un mercado, lleve aceite, lleve arroz, lleve frijoles, lleve lo que Dios ponga en tu corazón, alguna bendición que Dios ponga en tu mano, llévela. Todo este mes de mayo estaremos incrementando más ayuda. Oye bien, la idea del mundo es que la verdadera felicidad se fundamenta en riquezas, alegría, abundancia de lujos y cosas semejantes. La verdad es totalmente opuesta, porque la verdadera felicidad está en el hecho de compartir, de dar, de ayudar. Número 4, escuchen esto: el que piensa en el pobre no será entregado a la voluntad de sus enemigos. La última parte del versículo 40, del versículo 2 del capítulo 41 del Salmos dice: el Señor lo protegerá, lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El salmista estaba muy enfermo. Sus enemigos, sus rivales, hasta un amigo cercano se acercó para ver qué tanto le quedaba de vida al rey David. Y todos susurraban cuando salían de verlo: se está muriendo, se va a morir David. Pero ¿saben qué le daba confianza de que Dios lo salvaría de sus enemigos? Él sabía que Dios ayuda al que piensa en el pobre. Dado que David había demostrado generosidad al pobre, por eso él ahora, en su lecho de enfermo, él espera que Dios le mostrara su misericordia. La misericordia, amigo, escúcheme, míreme por favor, conéctese ahora. La misericordia y la bondad de Dios debe ser el consuelo de los que creemos. Cuando hemos experimentado las enemistades, las traiciones de los hombres, David en su vida halló enemigos muy crueles, pero él, en medio de esa crueldad de sus enemigos, él halló en Jehová un Dios lleno de gracia, lleno de compasión hacia él. El enemigo quiere verte acabado. El enemigo quiere verte arruinado, destruido, muerto, fracasado. Pero la misericordia de Dios dice: por haber ayudado a los pobres, Dios no te entregará a la voluntad de tus enemigos, sino a la voluntad de Dios para contigo. Yo lo alabo a Dios por eso. Yo no seré entregado a la voluntad de mis enemigos, al deseo oculto, al deseo manifiesto, al deseo expresado de aquellos que quieren ver tu hogar acabado, tus hijos arruinados, en camino de maldad y de perdición. En vez de eso, te verán bendecido, prosperado, en victoria, si usted ha pensado en el pobre. La palabra del Señor dice en otro texto, en el Salmo 112, versículo 10, dice: lo verá el impío, se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Yo creo que todo deseo de muerte que cualquier persona ha plasmado sobre ti perece. Yo creo que todo
deseo de ruina, de fracaso, que se te arruine el negocio, que se te acabe la empresa, que se te acabe lo que tienes. Todo ese deseo de gente impía, malvada, que ha hecho brujería, hechicería, que ha lanzado maldiciones, que ha pagado dinero para arruinarte a ti, para extorsionarte a ti, nada de eso prosperará contra ti. Por el contrario, levanta tu mano en casa y declara conmigo y dilo fuerte ahora: el deseo de los impíos perecerá. Y número 5, quiero decirte: el que piensa en el pobre, en su lecho de enfermo, será Dios su médico. Será Dios su médico. Escúcheme esto. El versículo 3 del Salmo 41 dice: el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Si usted hoy está enfermo de cualquier enfermedad, está contagiado de COVID, está en una clínica o está en casa dolorido, y usted ha sido generoso con los pobres, ahí va a estar Dios de tu lado, dándote fuerza. La Reina Valera dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ahí estará Dios contigo. Yo siento la presencia de Dios aquí. Pero también sé que esta promesa es para la gente que ha sido buena con el necesitado. Si usted hasta ahora no lo ha sido, devuélvase del mal camino. Esta es una palabra profética, me dice el Señor, que viene porque Él va a dar cumplimiento a su palabra, y que lo que ha salido de su corazón y de su espíritu, Él lo hará para contigo. Para ti que has ayudado al necesitado, al hambriento, y que no has negado tu pan al necesitado, sino que te has despojado de lo tuyo propio y has dado al necesitado. Él será tu médico de cabecera. Jehová te sustentará sobre el lecho del dolor. ¿Y sabes por qué Dios lo va a hacer? Porque cuando David escribe este salmo, David se está muriendo. El pecado lo había golpeado, el mal le había llegado, sus adversarios le veían postrado y se burlaban y se reían de él. Su amigo cercano le había traicionado. Casi moribundo está David cuando escribe el Salmo 41. Pero fíjense, ¿qué le daba confianza de que Dios lo sanaría? El moribundo rey sabía que Dios ayuda y sana al que piensa en el pobre. David había cogido cerca sí a todos los que nadie quería lidiar. Él fue su líder. A los que ninguno quería liderar, a los endeudados, a los afligidos, a los que no tenían cómo comer ni cómo alimentarse. Y hay un texto en el primer libro de Samuel que da verdad de eso, y dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres débiles, enfermos, hambrientos, y al lado de David obtuvieron bienestar, porque tenía palabra de Dios, porque tenía una unción, porque les inspiraba, porque les motivaba. Yo creo que usted está escuchando esta palabra. Él ahora sabe, en su lecho de enfermedad, que Dios mismo lo sustentará, como Él sustentó a los débiles. Él sabe que Dios hará que el dolor sea mitigado, porque Él mitigó el dolor de los que sufrían. Y aquí mismo se empieza a describir a Dios como médico, dispensando
sus tiernos, amantes cuidados hacia su siervo. En tu enfermedad, Dios te sostendrá el ánimo, te aliviará la enfermedad. Tu lecho de postración será lecho de mejoría. Dios no está prometiendo que estarás exento de enfermedad, ni que la enfermedad se detendrá ante las puertas de la muerte. Lo que Él ha prometido es que dará gracia suficiente para soportar con paciencia la aflicción y esperar con gozo el resultado. El alma podrá así estar tranquila por medio de la gracia, mientras el cuerpo ya sea dolorido. Es bueno contar y saber que si hemos pensado en el pobre en el momento de nuestra enfermedad, Dios también pensará en mí, pensará en ti. Hay dos textos que les quiero dejar. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:42: y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Si tú ayudas a los pobres, familia, entreguen este mes, ayuden. Usted que me oye, no piense que el que necesite es usted. De lo que tienes, da, comparte. Yo quiero ver la generosidad de la iglesia, quiero ver la generosidad del pueblo este mes. Agárrense de esta promesa, porque este tiempo peligroso, este tiempo de muerte, es un tiempo donde nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. En Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si usted ayuda a un pobre, Dios le ayuda a usted. Si usted ayuda a un enfermo, Dios le ayuda a usted. Si usted ayuda a un necesitado, Dios le ayuda. Escúcheme bien. Tenemos un ministerio en nuestra iglesia que le hemos dado un nombre: Alimento Cosecha. Vamos a fortalecer eso para ayudar a muchos más. El mes de mayo ayudaremos a la gente en nuestra fundación, pero ayudaremos a muchos más en el nombre del Señor, y lo vamos a hacer. Mil bendiciones para todos.